práctica 7, página 124, la página 124, la práctica de ángulos. Entonces vamos a responder estas preguntitas. Tenemos que localizar y anotar esos ángulos que nos piden. Un ángulo recto, bueno, pues ahí hay 4. Tenemos el ángulo KFC. Voy a ponerlos todos. Tenemos el C, el ángulo C, el CFD, tenemos el DFE y tenemos el ángulo EFK. Y así, como quien dice, dando la vuelta, nos queda más fácil para que no se nos quede ninguno. Entonces, esa era la respuesta de la A. Vamos con un ángulo agudo. Bueno, ahí hay varios. Tenemos el ángulo KFM. ¿Cómo sabemos que es agudo? Bueno, porque no llega a los 90 grados, entonces obviamente tiene que ser agudo. Tenemos el ángulo MFC y del otro lado tenemos el ángulo EFR y tenemos el ángulo RFD. Vean que todos estos que nombremos van a tener que llevar F en el centro porque el vértice es el que se nombra en el centro. Un ángulo obtuso, bueno, ahí tenemos varias opciones. Tenemos este de aquí que es 90 y un poquillo más. Entonces tenemos el ángulo EFM, que es este, pero también ahora voy a poner este de aquí. Tenemos el ángulo RFK, pero puedo irme por el otro lado, hacer por ejemplo este, que es 90 y un agudo, es decir, el ángulo RFC, pero puedo irme con este de aquí, que es DFM. Y esos son todos los ángulos obtusos. Ángulos llanos. Bueno, ahí dice uno, yo lo estoy escribiendo todos. Un ángulo llano, bueno, es el que forma una línea recta. El ángulo EFC tienen que ser puntos colineales. Y el ángulo KFD. Y listo, estamos con esta pregunta. Luego vamos aquí y de acuerdo con los datos vamos a responder lo que ahí se pide. En esta figura. Voy a concentrarme en la figura y voy a ir poniendo ahí los resultados a la par como corresponda. Entonces tenemos que vamos con dos ángulos rectos, que es la A. Bueno, ángulos rectos hay en las esquinas. Entonces, por ejemplo, en las esquinas de las caras, porque los cubos están formados por cuadrados que tienen todos los ángulos rectos, desde luego. Tenemos el ángulo ECD. El DCE es el mismo, ¿verdad? No cuenta. Tenemos el ángulo ABD. Aquí es ideal si usted se logra conseguir una cajita vieja, cualquier cosita, y con unos palillos o logra un lápiz, cualquier cosa, logra reproducir la figura, porque así va a tener capacidad para ver. El ángulo BAE, este que baja aquí, es otra esquina de un cuadrado. Ahora, ¿por qué este es recto? Porque este segmento es perpendicular
a toda esta cara. Y como esta línea está contenida en esa cara, y veamos si me queda alguno, creo que no. Luego vamos con la de dos ángulos llanos. Bueno, ángulos llanos ahí tenemos que podamos mencionar al ángulo BFC y el ángulo AFD. Es lo que tenemos por ahí. Bien, luego en la C tenemos que responder con dos ángulos agudos. Bueno, podríamos aquí ver que este ángulo es agudo. O lo mismo este de aquí. Incluso si usted logra, tiene una cajita con forma de cubo y logra hacerse una maquetita así burda, aunque sea algo tosco, no importa, así rápido, sería importantísimo. Entonces dos ángulos agudos sería el ángulo, voy a poner AFD, el ángulo CFD, no, no, un momento, AFB, aquí quise decir el AFB. Porque el AFD sería un ángulo llano. ¿Qué otro ángulo podría poner ahí? Bueno, el ángulo CBD es agudo. El ángulo FAB, el ángulo FBA. Creo que son todos los que se podrían nombrar. Bueno, tendremos otra opción, el ángulo EAD. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un ángulo recto. Entonces, este triángulo va a tener un ángulo recto aquí y los otros dos serían agudos, por lo tanto. Vamos a ver, ya puse el F, el ADB. Bueno, no sé si lo puse por ahí, pero el ángulo ADB, ese ángulo aquí es agudo. Bueno, luego ahora obtusos. Obtusos, bueno, tengo que poner dos obtusos que pueda nombrar aquí. El ángulo AFC y el ángulo BFD. Porque no tengo más obtusos que pueda nombrar. Bueno, entonces sería eso. Luego, clasificar el ángulo CFD. CFD. Bueno, ese se clasifica como agudo. Bueno, aquí aquí está esto, ¿verdad? Para que se pueda ver bien a cuál me estoy refiriendo. Y clasificar el ángulo EAD. El EAD. EAD, bueno, ya también puse en otra lo clasifiqué ya porque ya lo incluí. Sería agudo. El EAD es agudo. Ya justificamos más o menos por qué.
Ahora, vamos con esta pregunta 3. Dice, se tienen tres ángulos cuyas medidas corresponden a números enteros. Uno agudo, uno recto y otro obtuso. ¿Cuál sería el mínimo valor que pueden sumar sus medidas? Habla de mínimo valor, entonces tenemos que pensar. Lo mínimo que pueden sumar las medidas no nos dicen del ángulo nada más que es agudo, uno, recto el otro y obtuso el otro. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que pueden sumar sus medidas? Bien, el ángulo agudo lo mínimo que puede valer es 1 grado. El ángulo recto lo mínimo que puede valer es 90 grados. O sea, el valor del ángulo recto es fijo. No tiene valor mínimo ni valor máximo. Simplemente mide 90 grados y ya. Y el ángulo obtuso lo mínimo que puede valer es 91 grados. Entonces, si sumamos todo eso nos da 182 grados. Aquí se le incluyó una pirámide parecida a esta. Entonces, con base en esa pirámide, si usted necesita, si no logra visualizar bien lo que vamos a responder aquí, se ayuda con esa pirámide. Vamos entonces respondiendo. Tenemos que marcar con X el ángulo KMF. Digo, vamos con el MF, perdón, el MKF. MKF. MKF sería aquí, ese ángulo. Bueno, este ángulo es agudo. ¿Cómo sé que es agudo? Bien, estos ángulos de aquí arriba siempre van a ser agudos, que se forman por dos dos aristas laterales, siempre van a ser agudos. Entonces marcamos aquí agudos. Bueno, eso casi no se ve, vamos a marcar con un color más fuerte, negro. El MOK, el ángulo MOK. MOK. Ese ángulo sabemos que siempre es un ángulo recto, es el ángulo que forma la altura con uno de los elementos de la base, con cualquiera. El KO, el ángulo KAO. Ángulo KAO. Este es un ángulo agudo. ¿Cómo sé? Bueno, porque el ángulo recto está aquí con altura. Aquí es donde está el ángulo recto. Este triángulo, el ángulo KAO, solo puede tener un ángulo agudo. Perdón, un ángulo recto, que ya lo tiene aquí. Entonces, como ya tiene el único ángulo recto que puede tener, ya lo tiene aquí, ese otro ángulo es un ángulo agudo. El ángulo FOA. El FOA, no, ¿dónde está? Aquí FOA es este. Es un ángulo llano. Luego vamos con el ángulo RAM. ¿Dónde está aquí? RAM es la esquina de un cuadrado, es un ángulo recto. Luego OKA, OKA es es un ángulo agudo. El ángulo recto vimos que ya está aquí. Luego el ángulo APO. APO. Recordemos, esta es una apotema. P es el punto medio. Si P es el punto medio,
Solo si P es el punto medio, este ángulo es recto. Es importante saber. No que el ángulo este siempre va a ser recto. Es recto si P es el punto medio, porque si P es el punto medio, esto es la apotema de la base, y la apotema de la base siempre corta con un ángulo de 90 grados. Importantísimo este. Es un ángulo recto. Bueno, aquí se refería a este, pero es lo mismo, es igual que el otro, o sea, el que está a la par. Vamos con el ángulo PRO. PRO. Bueno, no está ahí, en realidad no está trazado, ¿verdad? Pero es este ángulo. Oh, no, tengo que ponerlo en automático para que no quede tan feo. Es ese ángulo. El PRO es agudo. ¿Por qué? Porque si este es recto, ese no le queda más que ser agudo. Van ganando los agudos. El MOA. MOA. Bueno, es un ángulo obtuso, por lo que veo. Es obtuso. El primero para obtuso. POF. El POF. POF. Viene siendo otro obtuso. FKO. FKO. Agudo. Definitivamente ganan los obtusos por goleada. MOP. MOP es ese de aquí. Ese es un ángulo obtuso. Listo. Bueno, tenía que poner en vez de una X un verificado, pero bueno, ya no lo hice. Aquí, con el último ejercicio de esta práctica, tenemos entonces que clasificar igual el ángulo BD, BED. ¿Dónde está BED? BED es este. Bueno, ese es un ángulo, a todas luces vemos que es obtuso. Y si no lo vemos, fácil. Ve, esta es una paralela aquí, la pongo aquí. Significa que aquí hay 90 grados y ese tiene 90 y un poquillo, o sea, es un ángulo obtuso. Verify. Luego el VHF, este, lo mismo, es un ángulo obtuso. Este verificado. Luego el ángulo DCB. El DCB, este es un ángulo recto porque dice que eso es un rectángulo. Si no dijera, no podríamos asegurarlo. Aquí también tenemos algunas indicaciones, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta para poder responder esto.
Tenemos el ángulo AEB. El AEB, este ángulo que es agudo. Luego tenemos el ángulo CHB. CHB, este ángulo, que es un ángulo obtuso. Ok, obtuso, obtuso, obtuso. EAC, EAC, hace este, agudísimo, agudo. ACB, el ACB, este agudo de aquí. Luego el EGA, EGA, esta línea recta es un ángulo llano. Que todavía peor. Igual. Bueno, el EHB. EHB, este es otro llano. El DS. DS. Oh, se vinieron los llanos. A punto que empataron a los demás. Y el HGA. HGA. HGA es un ángulo obtuso. Aquí está el desempate de los obtusos. Y el DAE. El DAE. Ese es agudo. Tenemos un empate entre agudos y obtusos. Casi lo logra el ángulo llano. Bueno, esto sería todo.